Desde hace algunos años, el interés por las personas en general de los temas espirituales ha crecido más y más. Como fuego se difunde el conocimiento de que no se agote necesariamente el sentido de la vida en comer, beber, dormir, sexo y posesiones. Pero, ¿dónde está ese sentido? ¿Es posible que el hombre lo encuentre alguna vez? ¿Debemos volver a la iglesia que hemos abandonado con el primer entusiasmo de la expansión intelectual? ¿O se encuentra la respuesta solamente en las enseñanzas y religiones de Oriente? La gran cantidad de preguntas, aún sin respuestas, transforman al hombre en un buscador. Puede ser que buscar sea más importante que encontrar, porque buscar quiere decir cuestionar, abandonar todas las posturas, volverse flexible. La búsqueda abre al hombre. El pensamiento de nuestro siglo está marcado por una visión del mundo que se denomina científica, en el sentido de las ciencias naturales. Este adjetivo científico se transformó en un criterio para tratar de medir la exactitud de una afirmación, una teoría o un pensamiento. Todos pensamos dentro de categorías científicas, hasta en dominios que nada tienen que ver con la ciencia en su verdadero sentido. Así es como llegamos a ser creyentes en la ciencia, sin darnos cuenta realmente del contrasentido que encierran estos términos. La ciencia en su labor persigue la finalidad de penetrar la realidad con el pensamiento y mediante el descubrimiento de leyes introducir un orden en la diversidad de las formas aparentes. Para esto se establecen teorías que se supone comprenden de la mejor manera posible la realidad. Cada teoría, cuando aparece, constituye un fiel reflejo del estado de conciencia de sus creadores. Como se sigue investigando permanentemente, también se sigue desarrollando el estado de conciencia y pronto las teorías anteriores aparecen como demasiado estrechas. Se torna necesaria una nueva teoría más amplia y así sucesivamente. De este modo resulta como ley obligatoria que a causa del permanente avance y ampliación de la conciencia de la humanidad, tarde o temprano toda teoría perderá vigencia y tendrá que dejar lugar a nuevos conocimientos, porque la verdad de hoy es el error de mañana. La historia de la ciencia es la historia de los errores humanos, y no hay que avergonzarse por ello, porque todo el mundo sabe que de donde más se aprende es de los errores. Lo grotesco es que cada generación parece estar absolutamente segura que los errores han sido cometidos únicamente en el pasado y nada hace perder la profunda convicción de haber encontrado, ahora sí, la verdad absoluta y terminante. En este punto la fuerza de la fe en la ciencia sobrepasa con facilidad a la de cualquier secta religiosa. También el comportamiento frente a todos aquellos que tengan convicciones nuevas y en función de las mismas pongan en duda la verdad absoluta, válida para todos, tiene una similitud sorprendente con el fanatismo religioso. Por cierto, una de las debilidades humanas cardinales es la de fijarse mentalmente y defender este punto de vista propio con todas sus fuerzas hasta el final de su vida. Aquí la ciencia, al poner el acento en forma sospechosamente intensa en la objetividad, se encuentra en una discrepancia especialmente atractiva. La ciencia empezó su trabajo investigando el mundo visible circundante. Este se nos presenta como materia, por ende la ciencia ha adaptado su método de trabajo a las condiciones de la materia. Esto seguramente es correcto, mientras investiga solamente materia. En el mejor de los casos, los resultados hallados son válidos dentro del mundo de la materia. Aquí es donde ya encontramos las dos fallas fundamentales que nos autorizan a dudar del derecho de la ciencia a creerse representante exclusiva de la verdad. 1. El método de trabajo de la ciencia se ha adaptado conscientemente a las exigencias de investigación de la materia, pero ese método
de manera no consciente, se sigue usando hoy en día, ampliándolo a dominios que no necesariamente tienen que ver con la materia. 2. Se deduce del hecho resultante del punto 1 que la ciencia solamente puede tratar y medir la materia y que fuera de ella no puede haber otra cosa. Este círculo diabólico solo se puede romper cuando se reconocen las limitaciones y los métodos propios, o cuando se encara el dominio no material con métodos adecuados, desacostumbrados para la manera de pensar científica. Los tiempos actuales parecen propicios para dar un paso semejante, pues en muchos lugares se multiplican las voces que no quieren seguir dando a la ciencia el derecho único para representar la realidad. Las razones que parecen justificar dicho paso pueden residir en parte en las preguntas siguientes. A pesar de sus éxitos innegables en el campo técnico, ¿ha conseguido la ciencia hacer más feliz a la humanidad? ¿Puede la ciencia ayudar al hombre a solucionar sus problemas? ¿Puede contestarle sus preguntas más íntimas referidas a su condición de ser humano? ¿El desarrollo de la conciencia humana ha ido a la par con el desarrollo técnico externo? Las respuestas a estas preguntas son inequívocas y conmovedoras. No hay éxitos a la vista. Cuanto más medios desarrolla el hombre para ahorrar tiempo, menos tiempo tiene. La enfermedad en sí no ha podido ser reducida por la así llamada medicina moderna, ni en un mínimo porcentaje. No hay que dejarse engañar por estadísticas que comprueben la declinación de las enfermedades infecciosas o de la mortalidad infantil, sin que al mismo tiempo se informe sobre las enfermedades que han aumentado durante el mismo periodo, o incluso sobre nuevas enfermedades que se han manifestado desde hace poco. Las estadísticas de medicina tienen sentido solamente si se toma en cuenta la enfermedad como tal, y no cuando se consideran por separado sus formas de manifestación específicas. Así tenemos un aumento enorme de enfermedades psíquicas que aún no se han conseguido suprimir en la misma medida en que se suprimen algunos síntomas somáticos. Todas estas observaciones no proponen tanto criticar ampliamente a la ciencia, sino que pretenden más bien aclarar la necesidad y el derecho de encaminarnos de ahora en adelante a una manera de pensar de polaridad diametralmente opuesta a la científica, a la que designaremos con el concepto de esoterismo, concepto en gran medida idéntico a lo que se conoce con otros nombres, ciencia secreta, sabiduría, ocultismo, etc. Pero ocurre que la mayoría de las asociaciones que desde siempre se relacionan con estos conceptos están equivocadas. La cosmovisión esotérica. La ciencia piensa pura y exclusivamente de manera funcional. Esto para nosotros es tan natural que al principio uno se pregunta sorprendido de qué otra manera sería posible pensar, sin abrirle la puerta de par en par a la fantasía sin límites. El esoterismo piensa de manera esencial, o sea, no pregunta solamente por el cómo de la realidad, sino ante todo por el por qué. Este por qué es la pregunta, por el sentido de las cosas, que es el verdadero lazo de unión entre el mundo de las formas fenoménicas y el hombre. Pero este sentido solo puede manifestarse como verdad al hombre individual, por eso evita toda presentación pública. El esoterismo es, por lo tanto, no social. La ciencia se exige a sí misma ser accesible para todos. Dotados del talento suficiente, todos deberían tener la posibilidad de adueñarse de la ciencia mediante el ejercicio de cierto empeño. La ciencia es transmisible, pero el saber no. Desgraciadamente, a menudo confundimos el saber con conocimientos parciales, que carecen totalmente de importancia y de orientación. Estos sí son transmisibles, pero el saber nunca es el resultado del empeño, sino de una toma de conciencia totalmente personal e individual. Esta toma de conciencia es de naturaleza metafísica e ignora ampliamente todas las exigencias de la masa por un saber para todos.
El saber solamente puede ser el resultado de la experiencia propia, no se puede recibir ni transmitir. Todo lo que me llega de otros solo lo puedo creer, pero nunca saber, y ni siquiera es importante tener buenas razones para creer algo o no. Creer quiere decir no saber. Nada cambian ahí los cálculos de probabilidad. Bajo este punto de vista, las ciencias naturales se muestran como una gran parroquia de crédulos que no hacen otra cosa que rumiar las migajas que dejan caer unos cuantos que realmente saben, y este proceso sigue hasta que ya no se reconoce nada. De ninguna manera se quiere aquí menospreciar a la fe, porque la fe es la condición más importante para poder llegar al saber. Creer significa por principio tener en cuenta la posibilidad de un hecho. Sin que se tenga como posible una experiencia nunca se la podrá alcanzar. Creer y saber son pasos distintos que se condicionan mutuamente. Los dos tienen su justificación, solo que no habría que confundirlos. Así como el saber es siempre asunto de un individuo, lo esotérico siempre ha sido asunto de unos pocos. Estos pocos que emprendieron la marcha por el sendero angosto del conocimiento, para llegar a ser sabios, son los que forman el así llamado círculo esotérico o interno. En griego, esóteros es lo interno. Este pequeño círculo interno está rodeado por otro considerablemente más grande, el círculo exotérico o exterior. En griego, exoteros es lo externo. De ahí resulta que la meta del círculo esotérico nunca es obrar como misionero del mundo. El verdadero esoterismo trabaja en secreto y realiza esfuerzos más grandes por disimular su existencia hacia afuera que por tratar de cazar nuevos adeptos. Por eso es un signo infalible de cualquier agrupación o sociedad que se esfuerza por crecer y tener más socios, que allí no se trata de una agrupación verdaderamente esotérica, por más que su nombre y la propaganda así lo digan. El hecho de que lo esotérico sea oculto nada tiene que ver con secretos, sino que se da por sí solo. El hombre solo puede reconocer y usar el saber, sea cual fuere, cuando su propio estado de conocimiento o conciencia esté más o menos adecuado al nivel del saber. Una persona no educada en física no puede reconocer el significado de una fórmula física. A ella no le dice nada, ni siquiera en el caso de que esa fórmula tenga un significado trascendental para la física. La fórmula se mantiene en secreto para el no iniciado en la física. Por eso no hace falta esconderla. Pero cuando el observador ha adquirido un alto grado de conocimiento de la física, esa fórmula puede significarle un gran avance en su conocimiento. Exactamente lo mismo ocurre con el saber esotérico o las así llamadas ciencias ocultas. El saber del esoterismo es accesible en forma codificada para cualquiera, pero no puede ser reconocido por el ignorante. La gran masa no reconoce el valor de los símbolos y por eso los considera tonterías sin sentido. Hay que aprender a ver para poder ver. Si yo no soy capaz de leer las notas musicales, no tengo el derecho de exigirle a la música que haga el favor de usar para su escritura letras o números que yo sea capaz de leer. Lo que tengo que hacer es decidirme y tomarme el trabajo de aprender a leer las notas, o si no, tengo que renunciar para siempre a la comprensión más profunda de la música. Lo mismo pasa con lo esotérico. No es deber de los que saben adaptarse a la comprensión del ignorante, sino que deben tan solo estar listos para ayudar a quienes piden tal ayuda. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Las comparaciones citadas deben mostrar que el esoterismo no es un campo de saber como muchos otros, que uno puede apropiarse mediante el esfuerzo. Lo esotérico no es un común denominador para datos, hechos y fórmulas cualesquiera, que basta con aprender para saberlos. El esoterismo es un camino o sendero. Un camino conduce a una meta.
Tomemos por ejemplo específico el camino que va de Múnich a Viena. Podemos estudiar esta ruta detalladamente en el mapa, calcular los kilómetros. Nos podemos informar en los libros correspondientes sobre los distintos lugares que se hallan en el camino. Podemos mirar fotos y podemos conversar sobre todos los detalles con otros que hayan recorrido ese camino, etc. Toda esta ocupación con el camino Múnich-Viena puede ser muy atractiva e interesante. Solamente una cosa no logramos con esto: llegar a la meta, es decir, a Viena. Si queremos llegar alguna vez a Viena, tenemos que emprender el camino, recorrerlo, ponernos en movimiento. Todas las consideraciones e informaciones previas nos pueden ser útiles entonces, pero no hay teoría que pueda reemplazar a recorrer el camino. Este ejemplo debía aclarar la diferencia entre lo esotérico como camino y una mera colección de referencias. El esoterismo conduce a una meta a la que solamente se puede llegar si uno emprende el camino. Aquí está la falla más frecuente de todos aquellos que defienden ruidosamente la cosmovisión esotérica, pero nunca ponen ni un pie en el sendero. Andar el camino quiere decir convertir de inmediato en realidad todos los descubrimientos, por insignificantes que sean. Significa cambiar constantemente su propia vida y su experiencia, cambiar su comportamiento, ser siempre distinto y nuevo. En síntesis, esoterismo significa evolución. Llamamos a esta conversión necesaria el compromiso de la enseñanza esotérica. Todas las ciencias funcionales no representan compromiso alguno para el observador. Un químico puede hacer hoy un descubrimiento sensacional y al mismo tiempo seguir pegándole a su mujer, pleitear con su hermano, protestar contra la sociedad, etc. Su vida y su comportamiento no se ven afectados en lo más mínimo por su descubrimiento químico. La cosa es completamente distinta con el más pequeño descubrimiento esotérico. Este tiene efectos directos sobre todas las áreas del ser. Obliga a tomar una nueva posición frente al mundo. Hace que ciertas costumbres sean a partir de ese momento imposibles. Si alguien, por ejemplo, ha comprendido la astrología, nunca más podrá buscar culpables en el mundo exterior. Nunca más podrá hacerle juicio a nadie. Debe recalcarse que practicar astrología y comprender astrología son dos cosas muy diferentes. Desgraciadamente coinciden pocas veces. Este compromiso es desde siempre la razón por la cual el mundo exterior, esotérico, lucha tan apasionadamente contra la penetración de las verdades esotéricas, porque se siente de modo inconsciente pero muy claramente el aplastante compromiso involucrado. Se acepta con mucho gusto todo nuevo descubrimiento, mientras sea funcional y no tenga efectos que entrañen un compromiso. Desde hace algún tiempo se está tratando de esquivar este conflicto con una treta. Esta artimaña se llama parapsicología. Aquí se trata de quitarle el filo al desafío que representa la cosmovisión esotérica, con el método estéril de la ciencia. Los cálculos de significancia llenan archivos enteros pero no cambian a Dios, gracias al hombre. La parapsicología es mentirosa y cobarde, porque no tiene ni el valor de la ciencia puramente materialista de negar con sencillez todos los fenómenos que no sean materiales, ni tampoco tiene la disposición de asumir su propia comprensión y cargar con las consecuencias. La parapsicología husmea y discute constantemente sobre lo husmeado, sin animarse jamás a dar el mordisco. La ironía del destino hace que cada uno se dicte su propia sentencia. El concepto autoelegido de parapsicología, en griego para es al lado, significa que se pasa al lado de la psique. El esoterismo como camino. Después de habernos diferenciado con suficiente claridad, tanto de la ciencia como de la parapsicología, ahora podemos dirigirnos hacia el camino esotérico. La meta de este camino es la plenitud del hombre. Es la sabiduría, la superación de la polaridad, la unión con Dios, la unio mística, la boda química, la conciencia cósmica. Todos estos conceptos son intentos de circunscribir esa meta final del camino humano. A esta altura los conceptos de este tipo pueden sonar aún como frases vacías.
pero confío que nuestras consideraciones ulteriores puedan llenar estos conceptos cada vez con un mayor contenido. Para poder alcanzar la meta es necesario reconocer las leyes esotéricas de este universo y también aprender a comprenderlas. A medida que el hombre alcance más y más conocimientos, deberá cambiar, deberá tornarse más consciente para comprender con mayor nitidez su verdadera misión y su meta. En tal camino, las ayudas orientadoras son de suma utilidad. Son indicadores del camino, señales que informan dónde en un cruce determinado sigue el buen camino. Las múltiples técnicas y disciplinas esotéricas son ayudas en este sentido, como por ejemplo, mencionando las más importantes: astrología, cábala, tarot, alquimia, magia, yoga, meditación, el I Ching. Todas estas disciplinas no son fines en sí, sino medios para orientarse, señales en el camino. Un peligro frecuente es que el hombre confunda el indicador con el camino mismo. Así tenemos frecuentemente un peligro. Así aparecen los astrólogos o los soloradietistas y toda una gama de otros especialistas que creen haber encontrado la clave para la comprensión del mundo en su área de competencia especial. Estas personas lamentablemente se quedan detenidas, enamoradas de un indicador del camino, y son ellas mismas su propio obstáculo para avanzar. Las disciplinas esotéricas deben liberar al hombre de sus viejas fijaciones, pero muy a menudo se usan justamente para quedar nuevamente fijado. Así uno piensa haber avanzado, sin darse cuenta que solamente se ha cambiado el objeto de la fijación. La finalidad de toda evolución esotérica es conocer la verdad. Hay una sola verdad. Es independiente del tiempo, de la cultura y de la religión. Los métodos para llegar a esta verdad tomaron formas individuales en los distintos tiempos y culturas, y todos ellos, como medios para avanzar, son igualmente buenos y útiles. Pero a menudo una persona está más aún familiarizada con los sistemas y símbolos de su propia cultura, y le resulta mucho más difícil y generalmente tarda más tiempo en reconocer el camino, como hombre de Occidente, con los medios auxiliares de Oriente. En este momento se ha convertido en una moda ocuparse de los sistemas esotéricos y religiones orientales, lo que hace olvidar a muchos que también en Occidente hay una oferta abundante de sistemas esotéricos, que tienen la ventaja de ser más afines a nuestra manera de pensar y a nuestras costumbres. Estos sistemas se designan frecuentemente como ciencias de primer rango, que dieron origen con el correr del tiempo a las ciencias de segundo rango. El esoterismo es tan antiguo como la humanidad, siempre existió y siempre existirá. Guarda desde sus comienzos la suma del saber sobre este universo que es accesible al hombre. Sus enseñanzas son independientes del tiempo, nunca fueron corregidas, nunca envejecen. Nuestra ciencia moderna no comprende que todo el saber está siempre presente. Más bien vive en la ilusión de que con cada nuevo descubrimiento se acerca más y más a la verdad, y que en consecuencia es una cuestión del tiempo llegar a saberlo todo. Desde el punto de vista esotérico sucede todo lo contrario. El saber está siempre presente, el individuo tan solo tiene que evolucionar y acercársele para poder reconocerlo. Para ejemplificar, las obras poéticas de Homero existen desde hace mucho tiempo, pero cada niño debe desarrollarse durante largo tiempo en el colegio para llegar a leer y comprender las obras de Homero. Para ese niño no tiene importancia que otros muchos lo hayan leído, puesto que Homero, que se puede leer desde hace miles de años, él lo lee por primera vez.